Soy Anadin, aprendiz de mediadora, bajo el cuidado de la capitana Kairi, la mediadora más grande y honrada del gremio. Los mediadores somos la orden que se encarga de mantener el orden en Teora, y estamos bajo el mandato directo del Consejo de Inmortales. Los Inmortales son los héroes que en antaño vencieron a la antigua bestia, las Fauces, y gobiernan nuestro pueblo. Y esta es la historia de cómo el destino puso a prueba el sentido de justicia de la capitana y la recompensó con dolor y pena. Todo comenzó una noche cuando Kairi y yo volvíamos de una de mis pruebas en Gelish y fuimos testigos de un asesinato. El criminal era un noble local, Alphonse, quien se creía tan intocable como para tratar de eliminar a los testigos de su crimen. Y aún, cuando se vio reducido por nosotras, su rostro no menguó en arrogancia. A sabiendas de que probablemente un criminal tan acomodado no tocaría una celda en su ciudad natal, Kairi dio órdenes a la compañía de partir a Ilúster, donde personalmente entregaría el noble, lejos de sus influencias. Al llegar a Ilúster, la capitana y Reiner escoltaron al prisionero hasta el edificio de justicia, pero su regreso demoró. Al volver, se reunió a la compañía y nos explicaron la situación. En resumen, Primus, el más viejo de los inmortales, dejaría su puesto, por lo que se llevaría a cabo una especie de prueba llamada el peregrinaje del elegido, donde un campeón de cada inmortal debería visitar los 4 templos de Teora. El problema con esto era que Alphonse fue liberado, pues había sido seleccionado como elegido, y como tal, tenía inmunidad total. Esta resolución no satisfizo el sentido de justicia de la capitana, quien no podía concebir que alguien como él pudiera ser un inmortal. Así que marchamos hacia Sentina, siguiendo el camino del peregrinaje. Alphonse debía saber que la capitana no se rendiría tan fácil, pues cada cierto tiempo nos encontrábamos con sus mercenarios. Al consejo no debía de gustarle que siguiéramos a un elegido, ya que una noche, mientras conversábamos alrededor del fuego, apareció Quintus en el campamento, quien exigió hablar a solas con Kairi. A la mañana siguiente, lejos de portar malas noticias, Kairi lucía la marca del elegido en el rostro. Ahora era la campeona de Quintus. Ya podía detener a Alphonse sin trucos, así que lo confrontamos en el templo. En dicho lugar encontramos a Alphonse, con un báculo extraño que parecía estar absorbiendo la energía del artefacto del templo, e inmediatamente el cuerpo de Alphonse mutó en un ser infernal, desprovisto de cordura, y se abalanzó sobre nosotros, pero con la fuerza combinada de la compañía logramos acabar con el monstruo. Después del combate, Kairi empezó el ritual adecuado, y yo estaba a punto de recoger el báculo, cuando al tocarlo, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. El mundo parecía girar, y entonces me desmayé. Al despertar, me cuentan que casi me convierto en un monstruo como Alphonse, pero que gracias al Dr. Yates estaba fuera de riesgo, al menos de momento. Pese a las negativas de Reiner, el Dr. Yates se unió a la compañía para monitorearme, y todos juntos partimos a Desperios. Conforme nos acercábamos al templo, experimentaba un debilitamiento progresivo, hasta que comprendí que sería imposible para mí entrar en aquel lugar. Así que volví a la ciudad. Al regreso de la capitana, me explicaron que el grupo revolucionario Sigilo estaba involucrado. Ese mismo día, Primus apareció en la ciudad
y usando el báculo de Alphonse, detuvo definitivamente mi demonificación, aunque con ciertos efectos secundarios. Mientras nos dirigíamos al tercer templo, encontramos la ciudad de Oldebzer, sitiada por el bandido Messier. Naturalmente, combatimos contra los villanos, pero cuando nuestra victoria parecía evidente, Messier escapó. Me disponía a perseguirlo cuando me detuvo la capitana, pues Reiner ya se encargaba. Mientras esperábamos el regreso de Reiner, intercambiábamos recuerdos de mi madre, Silvia, quien había sido mentora de la capitana y murió cumpliendo su deber. Al volver Reiner, nos guió hasta el escondrijo de los bandidos, donde los encontramos conspirando, no solo con mediadores, sino además con el propio Septimus. Para nuestra suerte, éste confiaba en que sus secuaces pudieran con nosotros, pues se marchó. Lástima para sus hombres, pues la ley era muy clara en cuanto a la corrupción. Retomando el peregrinaje, nos encontramos con el tercer templo. Estaba inundado, y si queríamos entrar, antes debíamos explotar un tapón que había colocado Sigilo. Así que pusimos los explosivos y salimos deprisa. En el templo conocimos a Rafe, Kyra y Ojo Sombrío, quienes tenían un bastón idéntico al de Alphonse. Pero antes de que pudiéramos confrontarlos, el Kawa invocó demonios reales, muchos de ellos, y se marchó con el encapuchado. Tras derrotar a los demonios, Kairi realizó el ritual y nos marchamos hacia las tierras de los Kawas. Para llegar a las tierras de los Kawas, debíamos necesariamente tomar el puente de Gelish, y para regresar a Gelish, el camino más rápido era la ruta marina. Cerca del puerto encontramos a Kyra, quien estaba siendo atacada por agentes de Sigilo. La capitana decidió tomarla bajo su mando, pues había dejado a Sigilo al darse cuenta sus conexiones con los demonios. De regreso a Gelish, fuimos emboscados por Septimus, quien quería silenciarnos. Pero gracias al esfuerzo de todos, logramos defendernos lo justo para que intervinieran Quintus y Tercia. Septimus trató de inculparnos de empezar el combate, pero sin éxito, pues la reputación de la capitana era bien conocida. Ya en la ciudad de los Kawas, nos reunimos con los ancianos para que nos permitieran pasar al templo, y además nos revelaron la verdad tras el mito de los inmortales. En realidad, las fauces no fueron aniquiladas, sino que estaban encerradas y alimentaban el poder de los inmortales. En el templo de los Kawas, nos enfrentamos a los líderes de Sigilo, Rafe y Ojo Sombrío. La capitana reconoció a Rafe. Era el antiguo compañero de mamá. Al verse reconocido, nos contó sus motivos. Él quería acabar con el consejo, pues ellos enviaron a mi madre a una misión suicida, por cuestionar la honradez de ciertos miembros del consejo. No voy a negar que esas noticias me revolvieron el estómago, pero no podía dejarme llevar por mis emociones, y junto a la capitana, combatí contra ellos con todo lo que tenía. Al derrotarlos, todos sentimos alivio cuando Primus apareció, pero ese alivio dio paso a la confusión y desesperanza cuando tomó el báculo y se reveló como la verdadera mente maestra, absorbiendo el poder del báculo y alardeando que ahora ningún inmortal podía detener que vaciara la energía de un quinto artefacto en Ilúster. Hasta hoy es un misterio por qué Primus nos perdonó la vida, pero después de obtener todo ese poder, simplemente desapareció junto con Ojo Sombrío y Rafe, dejando a Kairi a sus anchas para completar el cuarto ritual. Regresamos a Ilúster para tratar de detener a Primus. En la ciudadela, con ayuda de Tercia, combatimos contra Septimus y Secunda.
quienes estaban del lado de Primus. Cuando llegamos a la sala del consejo, Rafe y Ojo Sombrío traicionaron a Primus y se unieron a nosotros para acorralar al inmortal. Pero la unión duró poco, pues cuando perdimos de vista al Kawa, realizó un conjuro que liberó a las fauces del interior de Primus. Rafe trató de controlarla con un medallón, pero ésta simplemente lo ignoró y se fue, y Rafe tras él. Quintus nos insistió en que lo siguiéramos, que debíamos quitarle el medallón a Rafe si queríamos tener una oportunidad de volver a encerrar a las fauces. Eso hicimos. Acorralamos a Rafe, y trágicamente este no pudo sobrevivir a sus heridas. Pese a todo el mal que causó, sentí pena por él, pues todo lo que hizo, lo hizo por mi madre. De regreso con Quintus, nos dijo que debíamos hablar con los ancianos Kawas para que nos enseñaran cómo sellar las fauces, pues era imposible matarla, ya que aun cuando destruyéramos su forma física, con el tiempo volvería. Reiner se ofreció para hablar con los ancianos, mientras los demás nos preparábamos para la batalla. La compañía completa marchamos siguiendo el sendero de corrupción hasta su zona más densa, donde estaba el nido de las fauces. Fue un combate duro. La capitana era la única que podía seguirle el ritmo a las fauces, mientras los demás manteníamos a raya a los demonios que trataban de interferir, a la vez que hechiceros y tiradores ayudaban a Kairi desde la distancia. Cuando la bestia parecía débil, la rodeamos mientras Reiner con el amuleto realizaba el ritual de sellado. Mientras recitaba el conjuro, se puso sentimental, algo muy extraño en él. Cuando el rito terminó, entendimos el motivo. El ritual requería de un sacrificio, y Reiner nunca nos comentó nada al respecto, solo se dedicó a morir en silencio a nuestras espaldas. Para honrar su muerte, Kairi tomó el puesto en el consejo que se había ganado, volviéndose un inmortal, con la esperanza de mejorar la situación desde dentro. En cuanto a mí, me nombraron mediadora oficial. Un día estaba en la clínica de Yates, hablando de lo que haríamos ahora, cuando Kairi se apareció para proponerme que me uniera a ella como su elegida, para convertirme en una inmortal, pues confiaba en mí y apreciaba mi compañía. Sus palabras me alegraron un tanto e hicieron temblar mi determinación. Pero la duda desapareció cuando interrogó a Yates. Le preguntó cómo un maestro de las artes oscuras como él no supo lo que requería un ritual como ese. Yates admitió que suponía lo que pasaría, pero que no dijo nada porque sabía que la capitana nunca permitiría que su hermano se sacrificara, aun cuando era la única opción. Solo vi cómo el rostro de Kairi se retorcía en una mueca de intenso odio. Los ojos se le pusieron en blanco y sin decir una palabra, blandió en alto una espada de energía oscura y la azotó repetidas veces contra el doctor. De no haber estado yo para cubrirlo, no sé qué habría pasado. Cuando la cordura volvió a su mirada, se detuvo, evidentemente conmocionada, y se marchó con premura. Cuando se había ido, salieron los miembros de sigilo que se escondían en la clínica. Ya les tenía mi respuesta. Me uniría a su causa y encontraríamos la manera de destruir a las fauces y desintegraríamos el consejo. Ya me habían arrebatado a mi madre, empujado a Rafe a la desesperación, y no permitiría que corrompieran a mi amiga.